Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos de nuevo y gracias a todos por estar aquí. En el podcast de hoy vamos a seguir con las aventuras de nuestra pareja de héroes preferida. En el último capítulo que les dedicamos, Gotrek y Felix habían vuelto al viejo mundo después de 17 años y después de reconquistar Karak-Hirn, frustraron los planes de una secta del caos en Nuln. Aquellos dos libros fueron los primeros del segundo autor de la saga, Nathan Long. Y hoy vamos a seguir con los siguientes 3 libros que pertenecen al mismo autor. Son Mataelfos, Matachamanes y Matazombies. Y antes de empezar, quiero recordaros que estos libros siguen la línea argumental de la Tormenta del Caos, y no la del Fin de los Tiempos, como tantos otros libros escritos en aquella época. Además, entre Mataelfos y Matachamanes, también se ubica un relato corto del mismo autor titulado Matador del Dios de las Tormentas. Hoy tenemos para rato, así que sin más dilación, entremos en materia. Mataelfos. Mataelfos fue publicado en el año 2008 y traducido al castellano por Diana Falcón. La ilustración de portada original es de Geoff Taylor, pero luego fue incorporado al tercer volumen Omnibus y cuya cubierta pertenece a Winona Nelson. Cuenta también con 350 páginas, al igual que su predecesor. Recordemos que el libro anterior terminó en una batalla a bordo del Espíritu de Grunny, que acabó con el dirigible destruido y nuestros héroes saltando de la nave en llamas con un paracaídas. Pues bien, a consecuencia de la caída, además de numerosas magulladuras, Gotrek termina con un brazo roto. Su caída les ha llevado cerca de Aldorf, que se encuentra a medio camino entre Nuln y Middenheim, y Malakai Mackayson, a cambio de su ayuda, entre comillas, les paga una pensión y un médico antes de volver a Nuln. Por desgracia, entre todo este tiempo, la guerra contra el caos ha terminado, la invasión de Archaon ha sido repelida, el Imperio derrotó a las hordas del caos días atrás y Gotrek, que esperaba ansioso llegar a tiempo para la refriega, entra en un estado de depresión por no haber podido participar. Mientras ahoga sus penas en la bebida, Felix va a visitar a su padre, al que de hecho nunca antes habíamos visto en la saga. Gustav Jaeger es un hombre chapado a la antigua, malhumorado y déspota. Pero ahora está viejo y enfermo. Y por si fuera poco, le cuenta a Felix que un pirata llamado Hans Euler le está amenazando con chivarse a las autoridades de su pasado como traficante en el mercado negro si no le entrega su negocio. Por lo que se ve, tiene una carta muy comprometedora en su poder y le amenaza a Gustav con la entrega de esta a las autoridades. A Felix aquello no le gusta ni un pelo. Y la verdad, no es que tenga ninguna deuda con su padre. Ni siquiera apoya lo que hiciera de joven. Pero no deja de ser su padre, así que le promete que tratará de ayudarlo. Esta es la razón por la que finalmente Felix convence a Gotrek de levantarse del taburete e ir a visitar al pirata en su residencia a Marienburgo. Así que cogen la primera barcaza fluvial que encuentran en Aldorf y embargan rumbo hacia la costa. Pero quiso la casualidad que en este mismo pasaje fuera también otro viejo conocido, el hechicero Max Schreiber. Para todos los que no lo recuerden, Max es uno de los pocos amigos de la pareja y uno de los compañeros más fieles junto a Snorri Muerdenarices. Max apareció en la saga en Matademonios y desde entonces hasta Matagigantes viajaron juntos y corrieron un montón de aventuras. Ahora Max ha sido readmitido al Colegio Brillante, porque había sido expulsado, es decir, el del Saber del Fuego, y se encuentra de lleno en una misión. Le acompaña una joven y atractiva vidente del Colegio Celestial llamada Claudia Pallenberger, que ha estado teniendo visiones acerca de la destrucción de Aldorf y de Marienburgo bajo una ola gigante.
bajo un tsunami. La misión de Max es averiguar qué hay de verdad en aquellas visiones y sus investigaciones le llevan hacia Marienburgo. Bien, durante el viaje, Max y Félix se ponen un poco al día y el mago le comenta algo interesante. Le comenta a Félix que lo ve anormalmente joven para su edad. De primeras Félix se lo toma como un cumplido, pero la idea de Max no va en ese camino. Cree que por alguna razón no está envejeciendo al ritmo que debería. Quizá por su estancia en los desiertos del caos o por el influjo de la poderosa hacha de Gotrek. Y así se lo hace saber. Lo cierto es que el poeta nunca se había detenido a pensar mucho en ello, pero si mira a su alrededor, parece cierto que el tiempo ha transcurrido de forma diferente para el resto de humanos que conocía. En los enanos no, por supuesto, ya que son una raza mucho más longeva. Muy bien, varios días después llegan finalmente a Marienburgo. Es allí donde nuestra pareja de héroes tiene una discusión con este pirata, con este tal Euler, pero no consiguen esa carta que prueba que Gustav Jaeger traficaba en el mercado negro. Además, a lo largo de la historia, se van topando con extraños sucesos hasta que descubren que, por alguna razón, los Skavens quieren apresarlos. Quieren apresar a Gotrek y a Félix. En cualquier caso, la línea argumental principal va por otro lado. Y ese lado es esbelto y con orejas picudas. En efecto, en Marienburgo aparece un joven alto elfo llamado Aethenir Hojablanca, acompañado de una escolta de guardaespaldas elfos. Se reúne con Max, Gotrek, Félix y Claudia y les cuenta que un libro mágico ha sido robado de la torre de Joeth, en Uzuan, y debe ser recuperado a toda costa. Añade que es muy posible que este hurto guarde relación con las visiones de destrucción de la vidente, de Claudia. Gotrek, lo cierto es que no se muestra en absoluto en disposición de ayudar al elfo hasta que éste le cuenta que ha visto a Gotrek en una visión. En esta visión ve al matador encontrando la muerte, luchando contra innumerables enemigos y siendo derrotado ante un monstruo descomunal. Dicho lo cual, Gotrek acepta encantado acompañarlos en la misión. Es un tipo fácil de convencer. Las visiones de Claudia dejan entrever que algún fenómeno mágico extraño está ocurriendo al norte de la ciudad. Al norte, pero dentro del mar. Y Max decide seguir la intuición de la vidente. Así pues, un grupo variopinto de personajes embarcan en un barco rumbo al océano, hacia el norte. Ahí están Gotrek y Félix, Max, Claudia, una docena de caballeros de la Reiswar que llevan como escolta, y además del mago elfo y su propia escolta de 7 maestros de la espada. Como os podéis imaginar, durante la travesía no tardan en aparecer discusiones entre Gotrek y el elfo, que por fortuna Félix consigue pacificar a tiempo. Después de un breve encontronazo con los Skavens en una playa de Northland, donde mueren algunos hombres de la Reikswar, el viaje prosigue. Es decir, los Skavens siguen tratando de atacar y de apresar a Gotrek y Félix por alguna razón. Bien, así pues, nuestro grupo de héroes vuelve a embarcar y ven un extraño fenómeno meteorológico al horizonte, dentro del mar. Así que ponen rumbo hacia ahí. Es como un pequeño ciclón en el cielo. Pero en cuanto se acercan más, demasiado, se dan cuenta con horror que el problema no está en el cielo, sino en el mar. Un enorme agujero se abre en medio del mar, un círculo de cientos de metros de diámetro que se pierde en las profundidades, un torbellino. Cuando se percatan del peligro, tratan de alejarse de ahí, pero el agujero ha creado un remolino de agua a su alrededor que atrae al barco hacia su interior. Mientras tratan de luchar contra corriente con todas sus fuerzas, una nave Druki aparece de la nada. Es mucho más grande que su barco y les empuja malévolamente hacia el abismo. Y caen. Todo parece perdido para ellos. Nuestros héroes caen hacia el fondo del mar junto a la pared de agua del torbellino.
Pero justo antes de estamparse al suelo, Claudia invoca un hechizo de levitación. Justo antes de llegar al suelo, el equipo entero queda suspendido en el aire y aterriza suavemente al fondo marino. Agradecidos, levantan la vista y se encuentran con un paisaje aterrador. Las aguas del mar no caen a ningún sitio. Simplemente alguien o algo ha logrado separar las aguas en un dique seco enorme mediante magia. Es como si hubiera una pared invisible que impidiera que las aguas ocuparan ese espacio en el océano. Pero la sensación de poder ser aplastado por millones de toneladas de agua en cualquier momento, eso a Félix no se lo quita a nadie. Pero eso no es todo. En esta zona seca se encuentra una antigua ciudad élfica llamada Lothlac, que fue, según el elfo, fue hundida durante la secesión, la guerra civil entre los elfos. Recordad que tenéis un podcast entero dedicado a esta guerra, que vale bastante la pena para conocer a los elfos. En cualquier caso, gracias a este fenómeno, la ciudad ahora es accesible. Al acercarse hacia ella, observan huellas de elfo. Y en efecto, al entrar al palacio del antiguo señor de la ciudad, Galdenaer, se encuentran con una cábala de hechiceras Druki junto con algunos miembros de la guardia personal de Malekith, la élite de la Guardia Negra, llamados los Infinitos. Estas hechiceras son las responsables de haber abierto el agujero en el mar, gracias al libro robado en Joeth. Tal es su poder. Y se encuentran ahí para robar otro poderosísimo objeto, llamado el Arpa de la Destrucción, un instrumento musical con un increíble potencial mágico. Decididos a impedirlo, nuestro heterogéneo grupo ataca a los elfos oscuros por sorpresa. Max y Claudia protegen al grupo de la magia enemiga y los guerreros de la Reiksward y los maestros de la espada cargan contra los infinitos. Inicialmente logran acabar con algunos de ellos, pero sus oponentes son guerreros excepcionales. Rápidamente los caballeros humanos caen bajo las alabardas de los Druki, al igual que algunos de los Asur. Incluso a Gotrek le cuesta trabajo acabar con sus enemigos. Pero al final su superioridad numérica se acaba imponiendo. Aunque ya no queda ningún infinito vivo, ni tampoco ningún miembro de la Reiksward. Entonces las hechiceras deciden que ya tienen lo que buscaban y salen volando de allí. Y cuando digo volando, lo digo literalmente. Invocan un hechizo que les permite volar, el corcel de sombras, por ejemplo, y suben a la superficie mirando hacia abajo y riéndose. Porque en ese momento las aguas alrededor del pozo empiezan a inundarlo todo. La situación es realmente alarmante. Claudia no tiene ni de lejos el poder para hacer lo mismo. Una cosa era frenar una caída y otra volar contra la gravedad. Gotrek ordena entonces entrar al salón del palacio a todo el mundo y atrancar las puertas, que dice que son obra de los enanos y que aguantarán la presión. Así que la ciudad va quedando rápidamente bajo el agua y ellos se quedan dentro de ese salón del palacio como en una burbuja de aire. Bueno, finalmente, pese a lo difícil de la situación, logran salir milagrosamente de ahí gracias a una idea del propio Gotrek. Dan la vuelta a 3 baúles, se ponen debajo y esperan a que el agua se filtre en el salón. Bajo los baúles se crea una cámara de aire que les permite tener oxígeno por algún tiempo. Y luego, guiados por una esfera mágica de luz creada por Max, salen del salón y empiezan a flotar hacia la superficie. Y lo logran. No hay rastro ni de los elfos oscuros ni de su propio barco, obviamente, porque está destruido. Y además están en medio del mar. Por si fuera poco, un tiburón se lleva a 2 de los elfos que quedaban con vida. Y en ese momento aparece un barco imperial. Y su capitán no es otro que el pirata Hans Euler. El pirata lo sube a bordo, pero la cosa no acaba ahí. Parece que esas aguas están infestadas de enemigos, porque al poco rato aparece un submarino Skaven y abordan el bajel. Y esta vez sí, Gotrek, Félix y Aethnir son gaseados y capturados.
Los tres héroes despiertan atados en el interior del submarino Skaven. Frente a ellos se descubre quién está detrás de todo esto. Nuestro viejo amigo Thanquol. Se desata entonces una divertida discusión entre ellos y Aethenir que termina revelando el objeto de su misión, es decir, recuperar el arpa de la destrucción. Lo que no es tan divertido es que Thanquol tortura hasta que el elfo le revela la naturaleza de ese objeto, el poder que tenía. Y dado que tiene tanto poder, Thanquol decide cambiar sus planes. Ahora quiere utilizar a sus prisioneros, en lugar de matarlos, para que recuperen el objeto para él. Bueno, así funciona la mentalidad Skaven. Total, que al final Thanquol decide dejar a nuestros héroes en una barca en medio del mar, junto con sus armas y pertenencias. De alguna forma inexplicable, espera que así logren encontrar el arpa, robarla de manos de los Drukh'i y devolvérsela. Bueno, por supuesto se pasan todo el día a la deriva, llega la noche y cuando ya empiezan a pensar que van a morir solos de hambre o de sed, las cosas cambian de repente. Gotrek, Felix y Aethenir, en esta pequeña barquita, son atacados por un jinete elfo oscuro montado en una serpiente marina. Una serpiente marina. Así que en ese momento la espada Karagul insufla fuerza y rabia a Felix, dado que la serpiente es pariente de los dragones. Y como sabéis, esta espada fue forjada para acabar con esta especie. Entre Felix y Gotrek terminan con la bestia, pero al momento aparece una nueva nave Drukh'i que les lanza una red para pescarlos y les inyectan el veneno loto negro para dejarlos atontados. Madre mía, hasta aquí los pobres Gotrek, Felix y Aethenir no van más que de un lado para otro, embarcándose de una nave para otra y un poco sin saber por dónde van los tiros. En cualquier caso, a partir de aquí no voy a extenderme mucho porque ocurren muchas cosas en poco tiempo. Gotrek, Felix y Aethenir son transportados desde este barco a un arca negra y llevados como prisioneros a sus mazmorras. Solo un apunte para los que no estén familiarizados con ellas. Las arcas negras de los elfos oscuros no son barcos. Son islas flotantes sobre las cuales se alzan palacios que antaño estuvieron en Ulthuan, en la isla de Ulthuan, que también es una isla mágica y flotante. Pueden tener hasta unos pocos kilómetros de perímetro y recorren los mares tanto como máquinas de guerra como para capturar esclavos. Así pues, son tanto edificios como un pedazo de roca sobre la cual se construyeron, y cuyos límites pueden bajar varios cientos de metros bajo la superficie del mar. Si queréis saber más sobre ellas, tenéis el podcast número 12 acerca de las flotas élficas. En cualquier caso, en esa arca negra se encuentra también el pirata Euler, su tripulación y un montón de prisioneros más de otras razas que han sido capturados. Entre ellos, otros enanos. Gracias a la fuerza de Gotrek consiguen salir de allí y montar una pequeña revuelta junto a los piratas de Euler, aunque el propio Hans Euler muere a manos de Felix en el proceso. Después de conseguir sus armas liquidando al capitán de la nave, nuestros héroes disfrazan a Aethenir como si fuera un guardia del infinito que lleva prisioneros para sacrificar. Así que, de esta forma, con Aethenir vestido como un guardia negra y teniendo a Gotrek y a Felix falsamente aprisionados, logran moverse públicamente por dentro del arca. De esta forma se internan en la parte más profunda del arca y abajo la superficie del mar. Y ahí se encuentran a Max y a Claudia, al fin, en medio de un ritual del culto a Slaanesh, y el arpa de destrucción en el centro de ese ritual. Vuelven a luchar contra esas hechiceras, pero aún así, éstas logran invocar a un gran demonio de Slaanesh, quien, al ver el hacha de Gotrek, pide que le devuelvan al reino del caos, cosa que por supuesto las hechiceras elfas oscuras no hacen. Se produce entonces un combate en el que mueren obviamente los piratas de Euler, la escolta de las hechiceras y el propio Aethenir. Y también el gran demonio a manos de Gotrek. Así que Gotrek, además de haberse cargado a un devorador de almas, ahora puede decir que ha
que ha derrotado a un guardián de los secretos. Pero antes de morir, el demonio le dice a Gotrek: «Uno más grande que yo está destinado a morir al matarte». Y entonces se desvanece. Mientras tratan de recuperar el arpa, los soldados Druki dan la alarma y empiezan a rodear el templo. Y además aparece también, de golpe y porrazo, un asesino Skaven para llevarse el objeto. Pero entonces Gotrek lanza el arpa y ésta empieza a sonar. Primero poco a poco y con una vibración muy baja. Luego cada vez más fuerte. Nadie, de alguna forma, es capaz de detener su sonido. Y ese sonido cada vez es más y más y más fuerte. Las paredes de algunos edificios incluso empiezan a agrietarse por la vibración del sonido. El sonido es tan fuerte que el caos empieza a propagarse por el arca. Y en un momento dado, la bóveda del barrio donde se encuentra el templo empieza a resquebrajarse y dado que están en los niveles inferiores, el agua del mar empieza a entrar, cada vez con más fuerza. Y el arpa sigue y sigue sonando. En unos minutos, el arca entera empieza a zozobrar. El pánico cunde por todos lados y esclavos y Druki se afanan por llegar a los barrios más altos. El asesino Skaven ha logrado llevarse el artilugio, el arpa, y desaparecer, pero Gotrek, Felix, Max y Claudia tienen problemas más urgentes. Siguen subiendo niveles y niveles y el arca empieza a hundirse cada vez más deprisa. Miles de seres vivos empiezan a morir ahogados. Al final, Gotrek vacía, no sin cierta pena, algunos barriles de cerveza y se lanzan con ellos al mar, donde quedan flotando en medio de miles de desperdicios, cadáveres y restos, mientras el arca negra termina por desaparecer bajo las aguas. Menuda gesta. Nada menos que hundir un arca negra entera. Esta vez se han superado. De nuevo, nuestros héroes se encuentran en medio del mar, a merced de cualquier enemigo. Y estos no tardan en llegar. Algunas naves Druki los ven y van a por ellos. Pero entonces aparece el submarino de Thanquol, y el propio vidente gris sale a la superficie, y es cuando el asesino Skaven, que por supuesto ha sobrevivido, le entrega el arpa. En una demostración de poder que deja tieso al propio Max, Thanquol logra silenciar el arpa. Se produce un combate final entre los Druki, algunos de los cuales montan en serpientes marinas, los Skavens liderados por Thanquol y Gotrek y Felix. En un momento dado, Gotrek corta la mano de Thanquol con su hacha, mientras luchan a lomos del submarino. Entonces el arpa cae al suelo y empieza a sonar de nuevo. Harto ya del tema, Gotrek le pega un hachazo al instrumento, y este se agrieta y empieza a lanzar una intensa luz púrpura. La cosa no tiene buena pinta. Gotrek, Felix, Max y Claudia suben a bordo de una de las naves Druki, acaban con su tripulación y empiezan a alejarse de ahí tan rápido como pueden. Y no es para menos, porque el arpa termina explotando y con ella también el submarino Skaven cargado de piedra bruja. La onda expansiva acaba con todos los pocos supervivientes que quedaban en la zona, menos con el bajel donde van Gotrek y Felix. Por fin a salvo, Felix desciende a bajo cubierta y los esclavos, atados a los remos, se quedan asombrados mirándolo. Acaban de ser rescatados. El libro termina con Thanquol apareciendo de nuevo entre los restos del naufragio y a bordo de un bote, maldiciendo a sus enemigos y a sus ineptos subordinados. Matador del dios de las tormentas. Este relato breve de Nathan Long fue inicialmente publicado como audiolibro. Posteriormente fue transcrito y publicado en el año 2010 y traducido por Simón Saito para el volumen Omnibus en 2011.
Este relato básicamente enlaza lo ocurrido entre Mataelfos y el libro posterior que veremos enseguida, Matachamanes. El argumento es que al volver a Marienburgo, Gotrek y Félix acuden a la casa del pirata Euler para recuperar la dichosa carta que implicaba a Gustav Jaeger en negocios sucios. Pero además se llevan también, así de gratis, un collar con una joya incrustada de color verde. Esa misma noche, mientras pasan la noche en la peor posada de la ciudad, son atacados por un grupo de mutantes que les roban la joya. Gotrek y Félix salen detrás de ellos y terminan a las afueras de la ciudad. En unas marismas cercanas, el grupo de mutantes y humanos variopintos están realizando un ritual para coronar al heraldo de Stromfels, el dios de las tormentas. Y hay por ahí algunos humanos a punto de ser sacrificados. En ese momento, el que parece el cabecilla de todos ellos se adentra en las marismas y le cuelgan el collar que les han robado al matador y al poeta. Y entonces el pirata empieza a transformarse en un tiburón hombre y parece que las víctimas van a ser sacrificadas. Así que Gotrek y Félix intervienen cargándose a todos los mutantes que le salen al paso. Mientras Félix se encarga del resto, Gotrek ataca al que parece ser este heraldo de Stromfels, pero este logra huir a tiempo mientras sus heridas se regeneran. Al volver al puerto de Marienburgo, el monstruo en que se ha convertido el pirata, medio tiburón, medio kraken enorme y con algunos rasgos humanos, que ahora es gigantesco, ataca a nuestros héroes. Y no logran acabar con él, porque tiene regeneración, hasta que le arrancan el collar incrustado en su piel. Y ya hartos de tanto océano, finalmente Gotrek y Félix, acompañados por Max y Claudia, suben a un barco fluvial para que los lleve de vuelta hasta Altdorf. Y Reik arriba, Félix observa como en el horizonte el dios Stromfels, indignado por haber liquidado a su heraldo, amenaza a Marienburgo con una tempestad tremenda. Matachamanes. Black Library publicó esta nueva aventura de Gotrek y Félix en 2009 y apareció en castellano 2 años más tarde. La ilustración de portada también pertenece a Geoff Taylor y cuenta de nuevo con 350 páginas. Como aún queda mucho que contar, voy a tratar de resumir de forma más concisa este libro y el siguiente. Así pues, después de lo acontecido en Marienburgo, Gotrek y Félix vuelven a Altdorf junto a Max y Claudia. Estos dos últimos han quedado bastante tocados después de la experiencia con los elfos oscuros, y quién no, y necesitan recuperarse. Una vez en la capital, Félix se dirige a ver a su padre para devolverle la dichosa carta del pirata Euler. Pero se encuentra ahí con su hermano Otto. El padre de ambos ha muerto. O mejor dicho, ha sido asesinado por los Skavens mientras buscaban a Félix. Nuestro querido poeta ha llegado demasiado tarde. Dolido y con una sensación de haberlo dado todo para nada, Félix vuelve al lado de Gotrek en una taberna, bueno, tampoco es ninguna novedad, y es ahí donde empieza esta nueva aventura. Se presenta ante ellos un viejo caballero llamado Theobald von Dreschler, junto a su escudero Ortwin. Este caballero resulta ser el último miembro de la Orden del Corazón Llameante. Sabiendo que Félix es el propietario de Karagul, recordemos que la espada perteneció a esta orden, una orden que ha aparecido en múltiples ocasiones a lo largo de la saga, y también habiendo leído las aventuras publicadas de ellos dos, este tal Theobald les pide a nuestros héroes que le acompañen en una última misión. Resulta que los caballeros de su orden marcharon a Middenheim para luchar contra Archaon, y no han vuelto. Cabe imaginar que han muerto, pero este caballero debe cerciorarse y tratar de recuperar 2 reliquias de la orden antes de que se pierdan para siempre
y con ellas que se pierda su memoria. Sin mucho más que hacer, Gotrek y Félix acceden a ayudar al noble caballero y se encaminan en dirección al Dracwall. El fuerte Stangenschloss es la última ubicación conocida de la compañía de caballeros. Por el camino se van encontrando con grupos de refugiados y de soldados que vuelven a casa después de la guerra. Se marchan del norte, que por lo visto ha quedado devastado. Al poco, nuestro grupo es asaltado por una pequeña horda de hombres bestias y el caballero Theobald cae herido. Pero en el combate que sigue, son apoyados por un misterioso arquero muy preciso que se oculta en el bosque. Y no se trata de ningún elfo silvano. Se trata de Kat. ¿Y quién demonios es Kat?, os estaréis preguntando. Pues nada menos que la niña que Gotrek y Félix salvaron en un poblado del ataque de un paladín del caos hace 20 años, y que ahora es ya una mujer. Se ha convertido en guardabosques y conoce los secretos como nadie de la supervivencia y el rastreo. Esta Kat aparece en el primer podcast, en el primer libro de la saga, y lo tenéis también en el primer podcast de este canal. Una semana más tarde, nuestro grupo llega a un poblado lleno de más de lo mismo. Refugiados, veteranos cansados y con cara de pocos amigos, y también aprovechados que tratan de hacer negocio de la guerra. Dejan al caballero Theobald, que está herido, en manos de un médico, y Gotrek y Félix empiezan a preguntar a los paisanos por alguna información que les dé alguna pista sobre la orden desaparecida. Y al fin logran algunas noticias. Unos milicianos vieron a los caballeros de esta orden hace apenas un mes que aún estaban en ese fuerte de Stangenschloss. Y parece que solo quedaba la mitad de ellos. Por lo visto, se dirigían entonces hacia las denominadas colinas aullantes a luchar contra una partida de hombres bestia que estaba causando estragos en la región. Y otro dato importante, les acompañaban 3 matadores. Uno de ellos, un ser más musculoso y demente que los demás, llevaba clavos incrustados en la cabeza. Snorri ha vuelto. Decididos a encontrarlos, nuestro grupo se pone en marcha. Y mientras van avanzando, poco a poco, Kat y Félix empiezan a intimar. Ahí hay tema. Una noche, a medio camino de su trayecto, se topan con una pequeña partida de bárbaros del caos que tienen prisioneros a algunos humanos. Se trata de pequeñas partidas de guerra que han quedado disgregadas después de la derrota de Archaon, pero que todavía están en el Imperio. Y todavía son una amenaza. Así que nuestros héroes acaban con los caóticos y liberan a los rehenes que estaban siendo, con unos bárbaros dedicados a Slaanesh, pues os lo podéis imaginar. De hecho, están tan mal que ni siquiera parecen reaccionar. Pero entre ellos también están los 3 matadores, y Snorri es uno de ellos. Recordemos que Snorri Muerdenarices es el compañero más veterano de Gotrek y Félix. Se unió a ellos al inicio de Matademonios y a lo largo de 5 libros estuvo luchando casi a la altura de Gotrek. Sin embargo, así como el reencuentro con Max, con Kat o incluso con Ulrika fueron emocionantes, con Snorri no ocurre lo mismo. El viejo matador casi ha perdido la cabeza. No recuerda casi nada, salvo que tiene que luchar y morir luchando. Ni siquiera reconoce a sus antiguos amigos, y eso, la verdad, es bastante triste. A partir de ahora, el grupo se mueve de nuevo hacia el fortín de Stangenschloss, y en ocasiones Snorri cuenta a Gotrek y a Félix algunas de sus aventuras, pero sin darse cuenta de que se las está contando a ellos mismos. Las aventuras que había pasado con ellos se las cuenta a ellos mismos. Como os digo, es bastante triste. Antes de llegar al fortín, encuentran los restos de algunos poblados destruidos. Pero con alguna extrañeza, no hay ningún cadáver. Lo cual, como os digo, resulta bastante raro, dado que los hombres bestia no acostumbran a enterrar a sus muertos. Más tarde empiezan a seguir el rastro de esta horda de bestias del caos. Un rastro bastante fácil, de hecho, dado que han abierto un enorme camino en mitad del bosque. Algo también extraño entre ellos.
El grupo avanza rápidamente con todo el sigilo posible para tratar de averiguar qué es lo que está pasando y finalmente alcanzan a las bestias. Y no es un grupo disperso ni mal organizado, como aquellos bárbaros del caos. Se trata de un verdadero ejército de miles de criaturas que transportan un gran monolito, su piedra de la manada, inscrita con decenas de runas del caos. Encima de la piedra se halla su chamán, que salmodia cánticos mientras un grupo de minotauros en vanguardia se encarga de ir talando el bosque y hacer paso para que pueda pasar el monolito. Todo ello bajo la atenta mirada del caudillo de la manada. De nuevo, tampoco es habitual que los hombres bestia trasladen su piedra de la manada. Pero por desgracia para nuestros amigos, su poder es revelado enseguida. Los hombres bestia acaban por detectarlos y el chamán da un golpe a la piedra mientras entona un hechizo. Con este toque, un rayo de luz sale disparado desde la piedra hacia nuestros amigos. Gottrek, Felix, Kat, Snorri y los dos otros matadores son más rápidos que los demás y consiguen esquivarlo. Pero el resto de los humanos, incluido Ordwin, el escudero de Theobald, son alcanzados por el rayo. Pero este rayo no los mata, sino que empieza a mutarlos hasta convertirlos en nuevos hombres bestia. Viendo que ahí no serán de gran ayuda y que es mejor avisar a las poblaciones vecinas, el grupo de supervivientes decide emprender la huida. Félix se da cuenta con horror de que los caballeros de la Orden del Corazón Ardiente, o Llameante, no fueron eliminados, sino que se convirtieron en bestias y ahora forman parte de esa horda. Os digo la Orden del Corazón Ardiente o Llameante porque en esta saga se tradujo de ambas maneras. Por el camino, Gottrek y el poeta tratan de hacer recordar a Snorri lo que ha hecho estos años, tratan de averiguar qué es lo que ha pasado. En medio de frases con aparente poco sentido, les dice que después de su desaparición en Silvania, después de que Gottrek y Felix desaparecieran por ese portal en la cueva en Silvania, Snorri y Max fueron de vuelta a Prag. Eso ya lo sabíamos por Malachi Mackayson en el libro anterior, hace 2 libros, en Matahombres. Pero Snorri les cuenta también que luego se encontró con una misteriosa dama en un bosque, a quien salvó de un montón de arañas gigantes. En ese combate, Snorri mató a todas las arañas, pero terminó con el cuerpo lleno de veneno de esas arañas. Al menos consiguió salvar a la mujer, y ésta le curó y le predijo que tendría una muerte grandiosa. Pero el problema es otro. El problema es que ahora ha olvidado la razón por la que Snorri se hizo matador. Y eso es muy grave, no solo por el mero hecho en sí, sino porque Grimnir no le abrirá jamás las puertas de su salón al morir. La historia es tan triste que, a escondidas, Gottrek y el otro matador, llamado Rodi, pactan en secreto mantener con vida a Snorri hasta llevarlo de vuelta a Karak Kadrin, la ciudad de los matadores, para que ahí algún sacerdote de Grimnir o el propio Grimnir le ayude a recordar. Bien, el caso es que horas más tarde consiguen llegar hasta el pueblo donde les habían dado la información acerca de Snorri y compañía, que sigue plagado de refugiados y heridos, donde está también, recordemos, el caballero Theobald que está siendo curado por un médico. El pueblo se halla demasiado cerca de la dirección en la que avanza la horda, así que dado que no podrán trasladar a todo el mundo a tiempo, deciden fortificar sus exiguas defensas. Y efectivamente, al cabo de unas horas, uno de los grupos de bestias que merodea alrededor de la horda principal llega al poblado. Son un par de cientos o 300 hombres bestia. A duras penas pueden rechazarlos y las bajas son cuantiosas, pero lo consiguen.
Hay un momento en que Gotrek se dispone a rematar a uno de los Gors cuando Félix le detiene la mano y ve que la bestia no es otro que el escudero de Theobald, que ha sido mutado tan solo unas horas antes y que aún es reconocible. Aún con la suficiente cordura para reconocer a los de su especie, el pobre medio humano, medio Gor, les cuenta que las intenciones del chamán hombre bestia, les cuenta con gran esfuerzo, ya que no solo tiene heridas mortales, sino que su lengua y su boca ya no están hechas para poder hablar, les cuenta que el chamán se llama Urslak Cuernotullido y el caudillo hombre bestia se llama Gargoraz. La intención de estos dos es transportar el monolito hasta algún punto en el bosque y repicarlo en la noche de Hexensnacht, es decir, la noche de las brujas. No confundir con Geheimnisnacht, que es la noche de los misterios, pero bueno, es igual de chunga, porque en ese momento resulta que Manslip y Morslip, las dos lunas de Warhammer, se alinean. En ese momento se prevé que el poder transmutador de la piedra sea tan poderoso que toda la población del imperio que esté bajo los bosques se convertirá al instante en hombre bestia. Y después de haberles comunicado todo esto, el escudero Ordwin le pide al propio Theobald, a quien había servido durante años, que acabe con él y con su sufrimiento, cosa a la que el caballero, pues, obviamente accede. Decididos a terminar con la amenaza, Cat, Theobald, Snorri, Roddy y Gotrek y Félix acuden a un par de nobles locales para pedirles su apoyo militar, que se encuentran cerca de ahí. A regañadientes, porque se odian entre ellos, estos nobles imperiales acceden, dado que el peligro es mayúsculo. Necesitan algo de tiempo para reunir sus tropas, así que Theobald se queda con ellos y el resto del grupo se avanza para tratar de matar al chamán, que es la auténtica amenaza. Es entonces cuando aparece un viejo ermitaño con sombrero que dice conocer a la perfección esa región, las colinas desoladas. Las colinas desoladas son una extensión yerma de tierra. Antes creo que he dicho las colinas aullantes, me refería a las colinas desoladas. En cualquier caso, estas colinas son una extensión yerma de tierra que se extiende dentro del Dragwall con pequeñas lomas que no son sino antiguos túmulos de las tribus que vivieron allí en la antigüedad. Este ermitaño dice llamarse Hans y tiene pinta de saqueador de tumbas, pero por unas pocas monedas podría enseñarles el camino. Y en efecto, no solo consiguen alcanzar a la horda de los hombres bestia a tiempo, el día que precede a Hexensnacht, sino que Hans les muestra un camino secreto que les lleva justamente al lado de donde han plantado la piedra de la manada. Un gran túmulo con restos de una antigua torre circular, llamada la Corona de Tarnhalt. Es ahí donde tiene o tendrá lugar el enfrentamiento final. Bien, la situación es la siguiente. El chamán de la tribu se encuentra empezando a salmodiar al lado de la piedra de la manada, justo encima de esta loma, de la Corona de Tarnhalt, mientras otros chamanes actúan como servidores a su alrededor. Un poco más lejos, un círculo de vestigos con Gargoraz al frente defiende a este círculo de chamanes, y a los pies de la colina, el enorme ejército de hombres bestia al completo, bramando de excitación. Justo cuando empieza a oscurecer y Urslak empieza el ritual, Gotrek y Roddy salen del escondrijo y atacan a los vestigos por sorpresa, seguidos de cerca por Cat, Snorri y Félix. Gotrek se lanza a por el chamán, pero este lo esquiva en el último momento y el retorno del hacha de Gotrek impacta contra el monolito. Se produce entonces una explosión que deja a todos desorientados. El impacto ha sido brutal.
La piedra se inestabiliza y se abre un portal al mismísimo reino del caos. Un viento huracanado empieza a succionar todo lo que se encuentra a su alrededor, cada vez con más fuerza. La confusión entre los hombres bestia es total, mientras Gargorath corre para enfrentarse a quienes han osado tal sacrilegio. Urslak intenta controlar el portal, pero no puede. Es succionado hacia adentro junto a otros chamanes y vestigos de las cercanías. Nuestros héroes, con todo el esfuerzo de que son capaces, se refugian detrás de una de las grandes piedras hincadas que estaban en la loma. Pero incluso éstas parece que empiezan a moverse. Finalmente se produce una gran detonación, el portal ya no puede aguantar más y se cierra. Y de golpe y porrazo el viento desaparece. En ese momento, además, en el lindero del bosque, aparecen por fin las fuerzas imperiales. Las tropas de los nobles Rutger von Bolgen y su primo Plaschke Misner, que los nombres de la marinera, se lanzan hacia el combate. Pero lo hacen desorganizados y por separado, ávidos por obtener una victoria para sus propias casas. Gotrek y compañía se lanzan a ayudarlos y se produce una batalla total. En el combate subsiguiente, el matador termina con la vida del caudillo de los hombres bestia, mientras que Theobald cae gravemente herido. Kat y Felix le salvan de morir a manos de un Beligor, que resulta ser el antiguo gran maestre de la orden, ahora transformado en hombre bestia. Y antes de morir por las heridas, Theobald agradece a Felix todo su trabajo y le dice que es un digno poseedor de la espada Karaguld. Al final, los humanos consiguen una victoria ajustada. Sin embargo, para Snorri la cosa no ha ido tan bien. Lo encuentran aún vivo, bajo el cadáver de un minotauro, pero su pierna está totalmente destrozada. Para salvarle la vida, le hacen un torniquete y no tienen más remedio que amputarle la pierna por debajo de la rodilla. En ese momento es cuando la luna Morsliep empieza a eclipsar a Mansliep. El color de la noche cambia, el aire se vuelve más denso y una sensación de desesperación invade a los hombres del imperio. Entonces, los cadáveres de los miles de hombres y hombres bestia caídos empiezan a moverse y se levantan. Y las carcajadas de Hans el ermitaño empiezan a retumbar por las colinas. Les anuncia que la hora de los muertos ha llegado, que el monolito de los hombres bestia no era más que un estorbo para sus propios planes, y que Aldorf caerá bajo sus huestes. Y aquí termina Matachamanes. Matazombies. Llegamos al último libro de Nathan Long y lo que para muchos es el último libro canónico de Gotrek y Felix, el 12º. Luego lo comentamos. El libro es del año 2010, de nuevo con portada de Geoff Taylor y con un número de páginas de récord, 370. Traducido por Diana Falcón y publicado en 2011 al español, fue posteriormente incluido en el 4º ómnibus de la saga. Y este libro empieza justo donde lo dejó el anterior, con el nigromante Hans el ermitaño levantando una horda de no muertos contra los heridos y agotados soldados imperiales. Los supervivientes de la batalla a duras penas logran salir de ahí perseguidos de cerca por lobos y caballeros negros. Dado que el nigromante les ha dado a conocer su plan de atacar Aldorf, los caballeros del barón von Bolgen, junto con nuestros héroes, se dirigen a toda prisa hacia un poderoso fortín que se encuentra a medio camino de Aldorf, llamado el castillo Reickwart. Quizá os estaréis preguntando por qué los matadores no se quedan a buscar su destino final luchando contra esta inmensa horda de no muertos que acaba de aparecer. Pues bien, la razón es bastante simple en este caso. Sabiendo que Snorri ha olvidado el deshonor que le convirtió en matador, Gotrek no quiere permitir que muera hasta que vaya al templo de Grimnir en Carcadrín.
para que le ayuden a recordarlo de nuevo. Esto va en contra del juramento personal de Godrek y Roddy, pero la amistad del matador con Snorri es aún más intensa. Se pone por delante. Así pues, después de un viaje plagado de hostigamiento por parte de los no muertos, los supervivientes humanos con Rutger von Bolgen en cabeza, Godrek y Felix, Snorri, Kat y Roddy llegan a este castillo Reykjavik. Y de hecho el castillo es una fortaleza impresionante. Es simplemente una fortaleza, no hay ningún poblado ni ciudad a su alrededor. Y se encuentra a orillas del río Reik. Incluso tiene un pequeño embarcadero que comunica con el propio río. Poderosas murallas, cuyos orígenes se remontan a los enanos, protegen un amplio patio de armas con establos, con un santuario dedicado a Sigmar, una enfermería, grandes barracones para los soldados, etc. Y al fondo, encima de una mole pedregosa, se levanta la torre de homenaje, que es aún más impresionante. Que es ahí donde descansa el Graf, es decir, el comandante, llamado Reiklander. Y lo de descansa es literal, porque volvió de la guerra contra Archaon malherido y aún no se ha recuperado. Su estado es tan débil que solo su esposa, el médico y su copero pueden verle. Ni siquiera su segundo al mando, un general llamado Talman Nordling, tiene acceso a su cámara. Sin embargo, el castillo está lejos de ser una defensa inexpugnable. 3/4 partes de sus soldados han muerto en la guerra contra Archaon o están heridos de gravedad. Algunos ni siquiera podrán volver a luchar. Como soporte vital solo tienen a un médico, una sacerdotisa de Shalia y a un sacerdote guerrero de Sigmar ciego, acompañado siempre por un joven acólito. Además, este sacerdote no solo perdió la visión, sino también sus poderes durante la guerra. Así que los 150 caballeros que acompañan a von Bolgen, junto a Godrek y Felix, son más que bienvenidos para poder defender este fuerte. En total suman unos 1000 hombres, 7 cañones y provisiones para aguantar unos pocos meses. En cuanto a pólvora, andan bastante más escasos. Y por lo que respecta a Snorri, el médico del castillo le cierra la herida y le pone una pierna de madera para que al menos pueda mantenerse en pie. Aún con lo trágico de la situación, Snorri se lo toma con su buen humor habitual. Según sus propias palabras, así podrá ir corriendo de nuevo a luchar contra sus enemigos. Es que, ¿quién no puede querer a Snorri? Muy bien, a partir de aquí, el resto de la novela se centra en el asedio al castillo, básicamente. El ejército de Hans el Ermitaño dispone de unos 10.000 efectivos, así que la diferencia es de 10-1. El comandante Talman Nordling envía palomas mensajeras a Aldorf pidiendo ayuda urgente, pero calcula que tardarán una semana en llegar como mínimo. Así que se trata de resistir al menos durante este tiempo. Y de esto va esta novela. Es una partida de ajedrez entre un bando y otro. Medidas y contramedidas se suceden sin respiro mientras los humanos tratan de resistir un asalto tras otro de las incansables hordas de no muertos. Ataques con murciélagos gigantes, asaltos con escaleras, con torres de asedio, excavando minas y contraminas para derribar las murallas, llenando unos y vaciando los otros el foso del castillo con las aguas del Reik, tratando de penetrar por la puerta del puerto. Es un no parar. Parece que este Hans el Ermitaño no es un nigromante cualquiera. Su poder es mucho mayor que el de cualquiera que los defensores hubieran podido conocer. Y no es para menos, pues resulta que en realidad el hombre que se hacía llamar Hans es nada menos que Heinrich Kemmler. Eso sí, el muy canalla no aparece nunca en liza en primera línea. Eso lo deja para sus no muertos. Y de hecho es gracias a uno de ellos que deducen que este Hans el Ermitaño en realidad es Heinrich Kemmler. En la primera acometida al castillo aparece un jinete tumulario de enormes proporciones montando una serpiente alada no muerta.
y os leo su descripción porque vale la pena. El jinete que montaba la bestia era aún más aterrador. Parecía 1 metro más alto que Félix e iba metido en una negra armadura de diseño antiguo, muy arañada y abollada. Un cráneo de color marrón oscuro, marcado por la antigüedad, miraba con ferocidad desde debajo de un casco astado, con cuencas vacías en las que ardían llamas verdes. Por supuesto, estamos hablando de Krell, el antiguo paladín de Khorne que después de su muerte se puso bajo las órdenes de Nagash. Krell es un tipo grande, un guerrero realmente poderoso, y así lo demuestra en el primer enfrentamiento contra Gotrek, a quien hiere en una pierna con su hacha negra antes de retroceder ante la furia del matador. Pero el hacha negra de Krell no es un arma cualquiera. Su hoja mágica deja esquirlas de obsidiana allí donde impacta, que penetran en el cuerpo de la víctima y entran en su riego sanguíneo poco a poco hasta llegar al corazón y matarlo. Dado que en su primera vida Krell fue un tormento para el reino de los enanos, Roddy, Snorri y Gotrek conocen perfectamente quién es y qué tipo de arma es la que empuña. Gotrek ha sufrido solo una herida superficial, pero debido a estas propiedades mágicas, a estas esquirlas, sabe que en unos días morirá. Mientras las horas y días de combate se suceden, las bajas imperiales se van acumulando. Y también las tensiones entre los distintos oficiales van aumentando. Y esto es debido básicamente a que hay un traidor entre sus filas. Hay un traidor que se dedica a sabotear tanto como puede. Y después de 5 días de combates ininterrumpidos, los defensores están agotados. Desde luego, sin la participación de los matadores, el castillo ya habría caído el primer día. Y muy reseñable también es la participación de Félix y de Kat en el combate, que se comportan como verdaderos héroes por derecho propio, y eso hay que decirlo. Pero las fuerzas de Gotrek, debido a la herida, también se están agotando. Por fortuna, al final acaban por encontrar y matar al saboteador, que no era otro que el acólito del sacerdote guerrero de Sigmar, y es el mismo sacerdote quien lo mata. Pero el daño ya estaba hecho. En la enésima ofensiva de los no muertos, al final Krell termina tomando las murallas y cientos de zombies y necrófagos entran al castillo. Así que los defensores se ven obligados a retirarse a la torre de homenaje mientras el matador Roddy se sacrifica ante las puertas. Una vez dentro, descubren que el Graf Reiglander en realidad llevaba semanas muerto. Y además, Kemmler ha conseguido de alguna manera encontrar un pasillo secreto y entrar dentro de la torre. Así que resucita al Graf y este, ni corto ni perezoso, mata a su mujer a cuchillazos. Los últimos defensores humanos ven la escena con horror. Una horda de zombies empieza entonces a surgir detrás del propio Kemmler y los soldados imperiales combaten pasillo a pasillo. Gotrek se enfrenta de nuevo a Krell, con Félix, Kat y Snorri pisándoles los talones. Se desata entonces un combate terrible y Gotrek, Snorri y Félix terminan cayendo por una ventana a las aguas del río Reik. Mientras, Kat observa impotente desde una ventana. El castillo ha sido tomado. Con sus últimas fuerzas, Félix y los matadores logran nadar hasta la orilla, varios kilómetros río abajo. Totalmente agotados, con Gotrek inconsciente y Kat perdida en el castillo rodeada de enemigos, Félix se tumba al suelo creyendo que al fin ha llegado el final para todos ellos. Pero no es así. Al cabo de unas horas, llegan al fin los esperados refuerzos desde Aldor, con el propio hijo del Graf Reiglander en cabeza. Y no viene solo. Max Schreiber viaja con él, junto a otros 2 grandes magos que son gemelos. Así que los 3 héroes son atendidos lo mejor que Max y el general imperial pueden permitirse. Félix poco a poco se recupera,
pero las heridas de Gotrek y la magia del hacha negra de Krell parece que están más allá de las habilidades de magos y médicos. Llega un momento en que Max le dice a Felix que vaya a despedirse de él, porque ya no puede hacer nada por el matador, que sigue en coma. Felix y Snorri le acompañan en sus últimos momentos, en una tienda de campaña que hace de velatorio. Le ponen su hacha encima de su pecho, y a la mañana siguiente, de forma sorprendente, Gotrek se levanta totalmente recuperado. Así que finalmente montan una especie de comando entre Gotrek, Felix, Snorri, Max, los gemelos magos y el hijo del Graf para volver al castillo y vengarse de Kemmler. Es ahí donde se produce el enfrentamiento final. Kemmler está tratando de liberar una maldición sobre todo el imperio a través de los cadáveres del Graf de Reiksgard y su mujer. Y nuestros héroes llegan justo para detenerlo, en el gran salón del castillo. En el combate que sigue, Gotrek se enfrenta por tercera y última vez a Krell. Por su lado, Max y los magos imperiales hacen lo suyo contra Kemmler, mientras que Snorri, Felix y el hijo del Graf acaban con sus acólitos. El combate es muy igualado en todos los frentes, hasta que una flecha aparece de la nada y hiere a Kemmler en el hombro, haciéndole perder la concentración y desequilibrando el combate. Sin embargo, antes de que Gotrek pueda acabar con él, Kemmler desaparece en una nube de polvo prometiendo venganza, y Krell desaparece con él. Y con su huida, los zombies y todas las demás criaturas no muertas que inundaban el castillo caen de golpe inertes al suelo. Todo gracias a un tiro certero disparado desde una de las ventanas del salón. Se trata de Kat, quien ha logrado sobrevivir entre los no muertos durante 2 días, sola, herida y muerta de hambre. Además, la magia de Kemmler la ha dejado muy tocada. Pero finalmente los no muertos han sido derrotados y el castillo recuperado de sus manos. El libro termina con Max y los médicos tratando de recuperar a Kat, y con Gotrek prometiendo que a continuación se dirigirán a Karak Kadrin para ayudar a Snorri a recuperar su memoria. Bueno, pues después de este resumen, es hora de hacer un pequeño análisis. Lo cierto es que la continuidad entre estos 3 libros es total. Casi parecen 3 capítulos de un gran libro. Así que es todo un acierto ponerlos juntos en un solo ómnibus. Me gustaría empezar por destacar un par de cosas en Mataelfos. Y es que al fin han aparecido los elfos oscuros en un relato de Gotrek y Felix. Y me parece un gran acierto la inclusión de esos jinetes de serpientes marinas, aunque no hayan sido nunca mencionados en otras lomelas o libros de ejército. Es una gran excusa para que Karagul vuelva a poner a Felix en apuros y lo convierta en una especie de superguerrero. La verdad es que siempre que Karagul se activa es de los momentos más épicos y divertidos. Otra inclusión, fruto de la mente de Nathan Long, son estos llamados infinitos, ese cuerpo de élite de la Guardia Negra que conforma la escolta personal de Malekith. Son invención suya, pero no me parece mal. Al igual que las referencias a la secesión y a la historia antigua de los elfos, que siempre son bienvenidas. Otro punto curioso del libro es que Nathan Long trata de justificar las fechas de publicación de los libros anteriores de Gotrek y Felix. Os recuerdo que en cada uno de los libros hay un prólogo escrito en primera persona por Felix, y hasta ahora estaban fechados en el año 2505. Bien, pues para corregir algunos conflictos de fechas entre las aventuras escritas por William King y las del propio Long, este explica a través de Felix que su hermano los publicó con una fecha errónea. Bueno, parece una tontería, pero detalles como estos ayudan a solventar conflictos de canon, como ya hizo con la línea de sangre de Ulrica y la condesa Gabriela en el libro anterior, que si eran von Karstein o si eran Lamia. Por desgracia, Long comete un error con Max Schreiber. En Matademonios, Max fue presentado como un mago de la Orden Dorada, es decir, del saber del metal.
Aunque lo cierto es que en varias de sus aventuras sus poderes parecen del Colegio Dorado, es decir, del fuego, especialmente en Matadragones, donde es muy evidente. Pues bien, por alguna confusión, por alguna razón, Long dice que Max fue readmitido en el Colegio de la Orden de la Luz, del Saber de la Luz. Es un error muy tonto, pero dado que la teoría dice que un humano no puede conocer más de un saber sin volverse loco, y Max parece conocer 3, pues, bueno, es curioso. Pero tranquilos, que luego llegará Mata Hermanos y en fin, va a complicar más el asunto. Hay otros pequeños errores en nuestros 3 libros, o incongruencias que cualquier editor tendría que haber visto. Los colores de los uniformes que dan a los soldados de Talaveklan en realidad son los de Ostermark. Y la espada Karagul, que se activa con las serpientes marinas de los elfos oscuros, luego no pasa con la serpiente alada de Krell. Bueno. En cuanto a la acción de Mataelfos, vamos a ser sinceros. La escena en la ciudad inundada tiene algunos puntos muy forzados. Primero son engullidos por el remolino, pero luego no hay tal remolino, porque el agua no cae dentro del agujero, es una pared. Y luego, una vez refugiados dentro del palacio, mientras el resto de la ciudad se inunda, vale que las puertas de una ciudad de Ulthuan fueran obra de los enanos, que ya es algo harto improbable. Pero luego es que ese palacio no tenía ventanas, el agua no entra por ningún sitio más, es bastante forzado. En cambio, un punto a favor son las escenas cómicas, como cuando durante el viaje en barco Félix se lleva a Claudia a la cama y justo antes de empezar con el ejercicio, ésta entra en trance y empieza a chillar. Al momento llega todo el mundo a ver qué ocurre y pillan a Félix subiéndose los pantalones y tratando de mantener el tipo. También es divertido cuando Thanquol logra al fin capturar a los que considera sus archienemigos. Y Gotrek y Félix ni siquiera saben su nombre. Thanquol, por cierto, hace su última aparición en la saga en este libro. No volverá a aparecer, aunque como ya sabéis dispone de su propia trilogía. Y en este sentido recordad que Gotrek le acaba de cortar una mano. Espectacular también la descripción del Arca Negra y de toda su inmensidad. Si alguien se atreve algún día a hacer una maqueta, desde luego aquí tiene una buena fuente de inspiración. En cuanto a matachamanes, desde luego lo más interesante es la vuelta de Snorri Muerdenarices, uno de los personajes más queridos para los amantes de esta saga. Y también la vuelta de Kat y su relación con Félix, que por fin parece haber encontrado su amor con el que poder compaginar sus aventuras, aunque sobre el papel se lleven 20 años. Bueno, no he insistido en ello para no cortar la narración, pero a lo largo de toda esta novela de Matachamanes se ve como ambos, pues poco a poco se van acercando, se van conociendo y se van enamorando. Y grande también la inclusión de Heinrich Kemmler, sin duda. En cuanto a los hombres bestia, el hilo argumental de la novela en torno a esa mágica piedra de la manada es bastante buena. Al igual que el arpa de la destrucción en el libro anterior, parece que sus efectos, su poder, es un poco exagerado, pero bueno, se acepta. La imagen de un montón de hombres bestia cruzando el Dragwall, carreteando la gran piedra de la manada, mientras Almodian, en fin, está pidiendo a gritos ser representada en una maqueta o en una batalla. A algunos os patinará un poco que la Orden del Corazón Ardiente o del Corazón Llameante se haya convertido de repente en una orden de caballería, en lugar de una organización secreta, en plan Untersuchung, como parecía que era. Pero bueno, de nuevo, es un punto pasable. Pero volviendo a Snorri, ostras, su historia es realmente terrible y trágica. Es como el monstruo Buu de Dragon Ball. Un ser alegre, bonachón e inocente, casi como un niño, pero con un poder brutal, capaz de desplegar una fuerza y habilidad y una rapidez en combate solo comparable a la de Gotrek. Y a diferencia de este, Snorri no lleva ningún arma mágica. Gracias a la información que nos da Max en Mataelfos, el propio Snorri en Matachamanes, y gracias también al segundo libro de la trilogía de Ulrica, sabemos que después de que Gotrek y Félix desaparecieran por ese portal del caos en Matagigantes, Max y Snorri estuvieron esperándolos en la cueva durante un tiempo
a ver si salían, incluso trataron de entrar en ella. Pero no lo consiguieron. Más hombres bestia acudieron a la madriguera y fueron derrotados por ellos dos. Pero al final abandonaron toda esperanza. Así que se dirigieron a Prague y a partir de allí Max y Snorri siguieron caminos distintos. 4 meses después del incidente en Silvania, Ulrika encontró a Snorri en la taberna del Jabalí Blanco. Ulrika, que en ese momento venía de Nuln. En esa taberna, unos mercenarios habían clavado 4 clavos más en el cráneo de Snorri, a petición suya. La bebida, los clavos, los golpes recibidos en la cabeza en las batallas han dejado a Snorri aún peor de lo que estaba y empieza a olvidarlo prácticamente todo. Sin embargo, el Matachamanes nos dice que después de partir de Prague encontró a una vieja dama en un bosque a quien salvó del ataque de unas arañas gigantes. Pero como sabemos, las arañas hirieron repetidamente a Snorri con su veneno y quedó muy mal. Así que luego fue esta mujer y lo curó, y le dijo que estaba destinado a tener un gran final. Así pues, ¿quién podría ser esta misteriosa mujer vidente? Todo parece indicar que podría tratarse de Saliak, o mejor dicho, de una de sus sacerdotisas. Saliak es la divinidad kislevita equiparable a la Shalia del imperio, es decir, la diosa de la curación. Dice que Snorri, que le llevó en su casa, dentro de un árbol, que le curó con un elixir que sabía fatal y que vio un destino glorioso para él escrito en las estrellas. Las sacerdotisas de Saliak también son conocidas por preparar un brebaje para evitar el dolor a los moribundos, que quizá es lo que le diera a Snorri. Otra posibilidad es que fuera una bruja. Las brujas son unas figuras importantes en el folclore kislevita, reverenciadas por sus poderes. Entre ellos se hallan los de curación y los de poder comunicarse con los demonios para predecir el futuro. Y normalmente son viejas, algo que también encajaría para este personaje. Como opinión personal, no descarto que Nathan Long hiciera una mezcla de ambos personajes para describir a esta misteriosa vieja dama. Y continuando con Snorri, no olvidemos que encima el pobre ha quedado tullido para siempre. La verdad es que este matador se merece un monumento. Y finalmente llegamos al asedio del castillo Reigward. Mira que había nombres para bautizar un fortín, y a Long no se le ocurre nada más que utilizar uno que ya está cogido. Reigward, hostia, ¿en serio? Si al menos fuera un lugar con alguna relación con la guardia del emperador podría entenderse, pero no, simplemente tiene casi el mismo nombre que los caballeros de la Reisward. Es decir, la guardia del río Reik. En cualquier caso, por una vez, la acción transcurre casi íntegramente en un solo espacio, el asedio a esa fortaleza. Siendo sinceros, la novela podría haberse acortado 50 páginas y no pasaría nada, porque recordemos que esta es la más larga de la saga, con 370. Al final se trata de ataques y contraataques constantes entre las fuerzas de Kembler y las imperiales. Eso sí, en cuanto Krell entra en la refriega, eso sí que merece la pena. Y encima montado en una serpiente alada no muerta. Siempre he creído que este personaje es de los más denigrados a nivel de reglas, a nivel de juego. En el trasfondo, tanto aquí como en la trilogía de Sigmar, aparece como un verdadero coloso, un señor del caos convertido en tumulario, capaz de enfrentarse de tú a personajes de la talla de Gotrek o del propio Sigmar. Y en cambio, sus atributos en octava edición están muy por debajo. Habilidad de armas 5, fuerza 4, 3 ataques. Por Dios, si tiene el mismo atributo de fuerza que Félix. En fin. Pero sin duda una de las cosas que más llama la atención al lector en este libro es la desconcertante recuperación de Gotrek después de que lo dieran por muerto por culpa del hacha de Krell. Se deduce que en el momento en que Félix y Snorri le ponen el hacha encima, su poder, el poder del hacha, cura al matador. Pero ostras, si Gotrek ha llevado el hacha en la mano durante toda la novela, ¿por qué no lo ha curado antes? No es que haya muerto para haberlo devuelto a la vida, porque no nos dan ninguna pista en este sentido, no ha muerto. Simplemente lo cura totalmente en cuestión de un par de horas.
la verdad es que es de esas cosas que bajan la puntuación del libro. Y dicho todo esto, como os decía antes, Matazombies puede ser considerado el último libro de la saga. Ciertamente hay otros dos, Matahermanos y Matador, que aparecerían posteriormente ya ambientados en la campaña o en la guerra del fin de los tiempos. Y además hay aún 4 libros más fuera de este arco temporal, que es como si estuvieran en un universo paralelo, ¿de acuerdo? Ninguno de los cuales ha sido traducido además al español. Son Charnel Congress, City of Damned, The Serpent Queen y Road of Skulls. Pero la razón por la que digo que Matahermanos y Matador pueden no considerarse parte de la saga es que básicamente no tienen sentido alguno. Hasta aquí habíamos seguido la línea de la Tormenta del Caos e incluso habíamos ido más allá en el tiempo. Con Matahermanos y Matador se vuelve atrás en el tiempo, pero no se hace un reboot, porque su lamentable autor trata sin conseguirlo de continuar a partir de Matazombies. La campaña del fin de los tiempos sí es un reboot. Se borró lo ocurrido en la Tormenta del Caos, la campaña que hicieron en sexta edición, y se retrocedió unos años para hacer una nueva invasión del Caos de Archaón. Pero aquí no. En Matador y Matahermanos no. El autor trata sin éxito de seguir la saga desde Matazombies y olvidando que Archaón ya ha invadido el Imperio y que fue derrotado. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, ya hablaremos de ello con detenimiento en el próximo podcast de esta pareja porque valdrá la pena. Por último, me gustaría destacar un dato interesante en este sentido. Finalmente no he podido contactar con su autor, con Nathan Long, pero al menos encontré una entrevista que le hizo la propia Black Library en el año 2010, después de publicar Matazombies. En esta entrevista, Nathan Long dijo que no pretendía alargar la saga mucho más, ya que además tenía esbozada cuál sería la muerte para Gotrek. Una muerte, por supuesto, que nunca llegó. Por desgracia, parece que nunca sabremos cómo estaba planeado este final, pero desde luego, si algún día el señor Long responde a mis mensajes, os lo haré saber. En fin, hasta aquí este podcast, que como siempre me ha quedado un poco más largo de lo previsto. Espero que os haya gustado, dejad vuestras opiniones en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.